Aquí, como todas las semanas, tratando de resumir lo ocurrido en los últimos 7 días, aunque todo tenga un sabor medio repetitivo, medio redundante. Todo parece un eco de la semana anterior, de la semana tras anterior y todos los barbarismos imaginables. ¿Por qué? Porque estamos estancados y porque sí, nos repetimos, porque estamos en el pantano. En un pantano en donde efectivamente no hay avance posible mientras la señora Boluarte se aferre al cargo con la convicción de que solo en el cargo va a liberarse de la cárcel que la espera de un modo así, acogedor. Y en el mientras tanto ocurren las pequeñas cosas, las anécdotas secundarias que, en fin, no tienen que ver con el tronco. Un gobierno corrupto, ilegítimo, socialmente ilegítimo, políticamente archipodrido, que se desintegra cada vez más. Y claro, la última de la señora Boluarte, la penúltima, quiero decir, de la señora Boluarte fue decirle a su ministro del Interior: oye, desactiva a la policía que sirve a los fiscales especiales contra la corrupción en el Perú, porque se han metido conmigo y sobre todo se están metiendo con mi hermano. Así que desactiva. Y el pobre diablo, porque hay que ser un pobre diablo para meterse en eso, por supuesto, cumplió la orden inmediatamente y todos asistimos a este espectáculo vergonzoso de una presidenta que desactiva una unidad policial que ya está detrás de la pista de los huayquis en la sombra, presididos por su hermanito, don Nicanor Boluarte. Todo está teñido con esta mugre, digamos, que no es inédita en el Perú, no es insólita en el Perú. La hemos tenido a lo largo de estos últimos años, desde el año 92. Pero lo que sí es insólito es que no haya, digamos, un clamor popular, una respuesta callejera, una ciudadanía que diga no, basta. No, parece que no. Y ese silencio asustado es lo que le permite a la señora Boluarte continuar, en fin, no gobernando, permitiendo que el Congreso de delincuentes lo haga por ella, y mientras tanto se acomoda todo para, digamos, instaurar el régimen del año 2026. Justamente el semanario que acaba de salir, que salió el viernes, está dedicado a describir la situación al margen de la ley, abiertamente, de la presidenta de la República, fuera de la ley, en nuestro titular de portada, y a subrayar el hecho de que el montaje de las elecciones del 2026 ha empezado con la desactivación de la OMPE a cargo del señor Corbeto. Ahí van a poner, por supuesto, a un Portillo, el viejo jefe de la OMPE que obedecía a Fujimori, que era capaz de cambiar actas, cambiar cifras y todo lo demás, al estilo mexicano, ¿no? A la mexicana. 70 años hizo el PRI lo mismo a través de elecciones notoriamente fraudulentas, como aquella que le arrebató el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas. Todos recordamos eso, todos los que vivimos eso recordamos eso. Y este es el modelo que se quiere implementar. Las elecciones del 2026 garantizadas para un sector de la política peruana. Bien, vamos a entrevistar a Guido Bellido, que fuera primer ministro del efímero, bueno, del fugaz, bueno, del breve, no sé qué adjetivo usar, del breve y virtualmente inútil gobierno de Pedro Castillo. Buenas noches, señor Bellido. Encantado de tenerlo acá. Muy buenas noches, estimado César. Muchas gracias por la invitación. Bien. Usted dijo en algún momento, las personas que
redactaron el documento, se refería usted al documento que leyó Pedro Castillo aquel malhadado 7 de diciembre. Las personas que redactaron el documento sabían perfectamente que eso iba a ser la causal para su encarcelamiento y para su vacancia. ¿Fue una trampa? ¿A estas alturas ya sabe quiénes fueron? A estas alturas no podríamos precisar, pero sin embargo, cualquier persona que tiene conocimiento sabía que eso iba a ser un elemento principal para sacar del gobierno a Pedro Castillo. Evidentemente, nadie en su sano juicio redacta un documento que es causal de vacancia eh, y además que jamás Pedro Castillo iba a dar un golpe de Estado cuando no tenía ni siquiera el aval de Estados Unidos, de la Embajada Norteamericana, no tenía el aval del ejército y de ningún otro sector. Además de eso, incluso ni siquiera del Congreso. Así que poder tener, digamos, tal vez aliados. Qué curioso que entre los garantes del golpe imaginario usted no haya enumerado a la Fuerza Armada, que era la básica, la principal, el eje absoluto. Por eso digo, si no, o sea, a sabiendas de todo ese, digamos, de todos esos requerimientos, cualquier persona que haya ha estado en su entorno y que haya redactado y haya determinado la lectura y del mensaje a la nación, pienso que sabía perfectamente lo que estaban haciendo, ¿no? Pero Castillo era tan ingenuo, era tan ignorante, era tan cándido de creer que con un discurso volteaba la tortilla y organizaba un gobierno de reconstrucción nacional, entre comillas. Pero habría que entender un poco el contexto en la que siempre ha vivido el profesor Pedro Castillo. O sea, es alejado de una ciudad. El acoso, ¿no? Su formación ha sido totalmente distinto. O sea, para una persona que vive en la ciudad, para una persona que vive en Lima, obviamente es parte del día estas cosas, pero una persona que vive en una provincia, en una comunidad y es docente en un centro educativo unidocente, muchas veces, como podríamos decir en el argot popular, pasa de sano, ¿no? O sea, no bueno, sabe... perdón, don Guido, pero usted es de Chumbivilcas y sin embargo no habría hecho lo que hizo Castillo. ¿No estamos hablando más bien de estupidez? Bueno, yo pienso que más bien es de tener una intención tal vez no bien pensada ni elaborada, los riesgos que corrían y demás, ¿no? Ahora, hay que entender, quien habla y otras personas, de todas maneras, cuando nosotros interactuamos en una institución universitaria de educación superior, uno conoce los riesgos y conoce qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer, ¿no? Usted lo llamó alguna vez un sindicalista básico. ¿Esa es la definición que persiste? ¿La confirma o añadiría ahora otras cosas? Sí, el tema es que el profesor Pedro Castillo no tenía formación ideológica a profundidad. Cuando una persona no tiene formación ideológica a profundidad, muchos fenómenos sociales, políticos, no logra entender. Y justamente yo pienso que parte de ese mensaje es eso, ¿no? Tener una confianza y creer que en el tema político las personas podrían ser indulgentes y eso no ocurre, ¿no? ¿Cómo describiría a Pedro Castillo, al margen de la definición esta un poco reduccionista de sindicalista básico? ¿Cómo era como persona Pedro Castillo? Como persona bastante amable, muy coloquial en sus conversaciones, pero sí no solía profundizar temas políticos, más al contrario, más tirado a los temas
de las regiones o los hechos un poco familiares en el entorno, ¿no? Más orientado a ello. Usted detectó la corrupción menuda, pero que sumada llegó a ser significativa y llegó a ser decisiva para la decadencia del régimen de Castillo. ¿Usted detectó esa corrupción? ¿La olió? Mira, yo cuando me enteré que Sagasti había cambiado los parámetros, o sea, las exigencias académicas para el secretario general del Congreso, que diga, del Palacio de Gobierno, cuando me enteré eso, ya dije, acá esto es un tema serio. Y justamente tenía previsto en días posteriores a la renuncia que me han solicitado de poder, obviamente, de informar de este hecho. Obvio que se lo manifesté también al presidente, que no es posible que digamos, de un requisito de tener de experiencia 5 años a pasar a nada, ¿no? Eso era un tema muy delicado. No le entendí nada. Su Lo que respuesta me ha pasa, parecido un enigma cubierto por un misterio, encerrado no, en un acertijo. Usted parece el Guasón a veces. no, lo que pasa, ¿se recuerda usted que para el requisito del secretario general, ¿Pero el qué tiene gobierno que ver eso con la pregunta? La pregunta fue, ¿usted olió corrupción en el gobierno? Y me vine con Sagasti, el requisito, la vaina. Usted es bien vivo, pero no sea no, tan vivo conmigo, pues, don no, Guido. no, en la transferencia se modifica ese requisito, Y cosa que Bruno Pacheco ingresa como secretario general Bruno sin, Pacheco, el de los $20,000 en el baño. así es, sin tener los La requisitos. madre del cordero, pues. Entonces, sin tener el requisito, ese tema a mí sí me llamó la atención y se lo manifesté al presidente en ese momento. O sea, me está preguntando, don César, ese tema y lo estoy explicando en ese instante. Dije que esta situación es muy serio y debe conocer el presidente, ¿no? Sí, claro, tendría que haberlo conocido, pero claro, si estaba metido en Zarratea haciendo cosas medio turbias o abiertamente turbias, ¿qué le iba a interesar si Bruno Pacheco era o no era alguien calificado o alguien con prontuario, ¿no? Ya no le interesaba para nada. Esa es la gran tragedia del gobierno de Castillo, es que todo se fue al diablo por pájaros fruteros que lo rodearon, lo encimaron, lo capturaron y al final casi lo convirtieron en uno de ellos. No, el Qué problema es terrible, ¿no? No, el problema del profesor Pedro Castillo es que nunca confió en las personas que le han llevado al gobierno. Eso es importante. Tiene uno, porque ¿quién puede proteger un gobierno más que cualquier otra persona que viene de último momento? Las personas que han esforzado por un gobierno y que han llevado con deficiencias, con aciertos o desaciertos, un determinado programa. Considero que ahí más bien debió fortalecerse, porque es real que en el Palacio de Gobierno había diferentes vertientes en diferentes sectores. Uf, Entonces tú uf. veías uno de Acción Popular, tú veías vínculos con Alianza para el Progreso, tú veías un asesor tirado a los caviares, como lo llaman, otros veías asesores tirados incluso a Uno Fuerza Popular. veía, don Guido, uno veía a Bellido peleándose con el ministro de Relaciones Exteriores por el asunto Maduro, Nicolás Maduro, ¿no? Uno veía a Bellido peleándose con la que ahora es presidenta, con la señora Boluarte, que era ministra y que era medio caviarona o ya se insinuaba como disidente. Uno veía a Bellido peleándose con medio gabinete. Era un desastre la cosa. Estimado César, nosotros tratamos de siempre plantear las cosas que hemos planteado durante la campaña y teníamos que ir por ese camino, pero lamentablemente los diferentes decisiones que se han tomado en el gobierno, y por cierto, o sea, mi salida son dos elementos importantes que impulsiona. Uno es la política general de gobierno que yo había discutido con el presidente de la República y habíamos determinado
y su equipo de asesores prácticamente han desestimado. Por un lado, y ahí tuvimos un encontrón, y en lo segundo, que el día 6 habíamos ya quedado con Socio Camisea sentarnos juntamente con Perú Petro e iniciar las conversaciones para una renegociación que era necesario en el momento que atravesaba el país, ¿no? O sea, son dos elementos principales, podríamos decir, y otro, obviamente, la oposición. Pero Castillo se rectificó, pues se chupó y lo desautorizó a usted de un modo clarísimo. Ahí vino la gran crisis. Entonces, claro, el programa de Cerrón, el programa de Perú Libre, el programa de Cerrón, que ha sido su jefe, ahora ya no es su jefe, pero fue su jefe, su jefazo, su líder, efectivamente no entró a Palacio de Gobierno, se quedó en la puerta. Entonces, claro, era un gobierno aún más impredecible de lo que uno podía imaginar, ¿no? Pero es importante, y claro, es importante aclarar, estimado César, con todo el respeto y el aprecio, Vladimir Cerrón nunca ha sido mi jefe porque yo vengo de una formación política. Y cuando una persona tiene formación política, busca elementos en común. Y lo que nos ha unido con Vladimir Cerrón en una etapa de nuestro trabajo político es que habían coincidencias en programa. Recordar que yo, antes de ser Perú Libre, yo ya había sido personero ROF de un movimiento político regional en Cusco, y ya con un conjunto de compañeros y hermanos de la región, en la región Cusco, ya habíamos participado en un proceso electoral. Entonces, complicado que Vladimir Cerrón sea mi jefe, más al contrario, lo que sí siempre bueno, hubo... ya, ok, no era su jefe, era su líder de Perú Libre, y usted sacó la cara por él en varios tuits cuando fue primer ministro, y él sacó la cara por usted, además, defendiéndolo justamente de las contradicciones que venían de otros ministerios. Sí, ¿no? Hay que ser claro, él era secretario general del partido y como tal siempre se le ha respetado y se le ha tenido consideración, ¿no? ¿Aún ahora que es prófugo? Mira, en este momento han cesado todo el tipo de relación con él. Desde que yo me he retirado del partido no he tenido ninguna comunicación con él, porque la comunicación o la cercanía que ha habido ha sido eminentemente político. ¿Por qué se retiró del partido? Dice usted que porque el partido ya cumplió su papel, ya cumplió su ciclo, ¿no? No, el tema en concreto es que nosotros habíamos planteado criterios de trabajo político, de fortalecimiento de partido, y esos criterios no han sido tomados en consideración. Por tanto, nosotros ya habíamos cumplido. Cuando tomamos que nuestra voz ya no es escuchado, entonces significa que ya no somos necesarios y nuestro aporte ya no es importante. Por tanto, hay que agarrar las cosas y marcharse uno. Eso es lo más importante, ¿no? Y agradeciendo siempre a la persona o a las personas que te han, digamos, han coincidido en el camino. Sobre Verónica Mendoza, usted soltó una frase medio escalofriante, ¿eh? Está promoviendo la perversión de la naturaleza de la persona y la familia, hablando del matrimonio homosexual. ¿Sigue pensando lo mismo? No sé de qué fecha haya sido. Literal, entre comillas, por si No, pero acaso. de qué año, porque hay veces muchos comentarios de la vida universitaria me han adjudicado, pero No. Esto es del año 2017 y usted ya no era universitario, era recontra ingeniero electrónico. No, el 2017 probablemente por ahí alguna apreciación, pero uno va madurando y uno va tomando postura la más, digamos, respetada a todos ¿Se los retracta sectores. entonces? ¿Se retracta? No, yo creo que es importante respetar los derechos de todas las personas, sí es fundamental, pero lo que sí es, lo Le que yo... recuerdo lo que dijo sobre Carlos Cruz. Dijo gay puerco en un tuit. Bueno, yo creo que siempre cuando Wow. uno está en ciertos, digamos, ciertos momentos, puede tener equivocaciones. Y yo Lo probablemente admite. en algunas apreciaciones no he sido tal vez, digamos, acorde de cómo anda la sociedad.
pero sí es importante corregirse, es importante madurar políticamente, es importante respetar a las personas y es importante respetar las opciones de las personas. En eso yo soy en este momento claro y entiendo perfectamente que a las personas no se lo puede, digamos, estigmatizar o nada por el estilo, ¿no? Usted se mostró a favor del indulto a Antauro Humala cuando él todavía estaba preso. ¿Ahora lo ve como un candidato de izquierda posible? Mira, Atauro Humala nunca ha sido de izquierda, él mismo lo ha dicho. Yo, cuando era estudiante universitario, lo enfrenté en el salón de físico-matemáticas de la UNSAG. Él se presentó ahí y ahí lo enfrentamos y ahí claramente él explicó que no era de izquierda. Por tanto, la cosa está clara, él no es de izquierda. Sí, pues él no podía ser del PUM, del partido de Mariátegui, pero era del PUM PUM. 4 policías. Bueno, esas son responsabilidades que tiene, ¿no? Y sabrá Pero, responder. pero ¿seguiría pidiendo el indulto para Antauro Humala en el caso de que estuviera preso? Si en este momento estaría preso Antauro Humala, sí, lo plantearíamos un indulto, ya que había estado muchos años en prisión y además había un sentimiento de un sector de la población que también era parte, que Bueno, preso exigía muchos años tener, se los merecía, ¿no? Se los merecía. En fin. bueno, Usted dijo también una frase que a mí me impactó mucho ahora que estaba hablando, perdón, leyendo sobre usted, y usted realmente tiene mucho registro periodístico, ¿eh? Nuestro homenaje a ti, Edith Lagos, Facebook, año 2017 también. bueno, en concreto nosotros respecto a temas vinculados a aquellas personas que están vinculados a organizaciones terroristas, tenemos una postura clara. Nosotros condenamos cualquier hecho, pero sí es importante tomar en cuenta algunos poemas que ella había escrito que no era nada vinculado a temas subversivos, se haya tomado en consideración. Eso es una cosa, pero por ejemplo, ¿no? Digamos, Alan García, como orador se le puede tomar como una persona que maneja mejor la oratoria, pero en temas de gobierno hay N rechazo y cuestionamiento. Pero lo que nosotros somos claros es deslindar con cualquier acto terrorista o organización terrorista, y ahí es claro nuestra postura. ¿Quién lo decepcionó más intensamente? ¿Cerrón o Castillo? Bueno, yo entiendo perfectamente al profesor Pedro Castillo, igual entiendo perfectamente al doctor Vladimir Cerrón. Yo creo que cada uno de ellos han hecho los esfuerzos con los aciertos y las limitaciones que puedan tener. Todas las personas tenemos limitaciones y es importante comprender eso y a partir de ello tratar de mejorar las cosas. Así que ninguno de ellos, yo diría que me han decepcionado, han hecho lo que debieron hacer, ¿no? En temas políticos me Lo refiero. que debieron hacer. O sea, Castillo hizo bien al suicidarse políticamente el 7 de diciembre del 2022 y el señor Cerrón ha hecho bien en empapelar su vida con una serie de juicios y sospechas de corrupción que lo tienen de prófugo. Hombre, es usted muy generoso, don Guido. De verdad que es usted generoso, es un gran pata. Voy a recordar que Bermejo, que es su enemigo, tengo que decirlo, Bermejo dijo una vez de un modo bastante procaz, Bellido es un chupamedias de Cerrón. Bueno, primero, respecto lo que yo indico que Pedro Castillo ha demostrado al país que una persona sin tener los recursos, sin tener los cartones y sin tener toda la plata que los otros partidos han tenido, ha podido llegar a ser presidente de la República. Creo que es una lección importante y yo rescato esa parte. Y por otra parte, de Vladimir Cerrón, más allá de sus procesos judiciales,
que dentro de la presunción de inocencia, él deberá demostrar su inocencia, pero en temas políticos es importante que haya podido sostener un partido político y que ese partido político haya permitido a un conjunto de ciudadanos con aciertos o desaciertos haber posibilitado de que conjuntamente se haya podido llegar al gobierno en un número importante de congresistas. Dos elementos que hay que reconocer, y además ha permitido que un partido no cobre a sus candidatos al Congreso de la República para que puedan postular, y eso ha posibilitado de que muchos de nosotros lleguemos. Si es que Vladimir Cerrón nos hubiera cobrado 1.000 soles, 2.000 soles o 3.000 soles, hubiera sido complicado enfrentar la campaña y al mismo tiempo pagar como a otros partidos por el cupo, por participar para las elecciones presidenciales y congresales. Entonces, esos elementos creo que se reconocen y es importante, ¿no? Bueno, don Guido, usted en el año 2022 se gastó 171.970 soles en comprar 3 vehículos. Así que si hablamos de plata, usted no está mal, ¿eh? Bueno, con la remuneración que hemos recibido, evidentemente lo que hemos hecho es hemos comprado, adquirido vehículos de segunda, obviamente 3 vehículos, efectivamente, y los 2 vehículos eran evidentemente para apoyar a los hermanos en la zona en campaña, para que ellos también puedan hacer su campaña, y les he apoyado, ¿no? Ese era el tema, no era otra cosa, ¿no? No los compró para engrosar su patrimonio personal, sino para que otros hicieran campaña y recorrieran valles y villorrios haciendo campaña. Muy bien. Pero me han apoyado todos los hermanos y ellos cuando son candidatos también requieren que se les apoye, ¿no? Entonces, yo creo que es importante la retribución y creo que es importante a reconocer a las personas cuando te dan la mano, uno tiene que dar la mano y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Me imagino que con este régimen de gastos y con lo que está usted ganando como parlamentario, no querrá irse del Congreso y querrá, como todos los congresistas casi, permanecer hasta el 2026, supongo yo. De ninguna manera, para nosotros no hay nada que perder. O sea, nosotros vivimos y llevamos una vida bastante modesta. Evidentemente nosotros no llevamos ningún lujo de ningún tipo, y para nosotros estar arriba o estar abajo no cambia absolutamente en nada, porque primero está nuestra formación ideológica, que es la que marca el derrotero político de nuestras acciones. Lo Entonces, demás... ¿qué piensa sobre el gobierno actual? ¿Debe irse o no debe irse? ¿Debería renunciar o no debería renunciar? ¿Debería haber Nosotros, vacancia o no debería haber vacancia? nosotros ni bien se han presentado las muertes post 7 de diciembre, hemos exigido la renuncia, hemos presentado las mociones de vacancia. Lo que hay que entender en este momento en el Congreso, solo se habla de las malas acciones de una mayoría, pero nunca se habla de una minoría. Hay una minoría que venimos censurando, hay una minoría que impulsamos interpelaciones, hay una minoría que observamos, hay una minoría que también presentamos mociones de vacancia, pero lamentablemente se requiere una mayoría en votación y no la tenemos eso. Pero no por eso nos amilanamos, sino siempre, permanentemente, nosotros estamos planteando los puntos que creemos que debemos defender y las que corresponden defender en un criterio de nación, en un criterio de Estado, de país, no en un criterio personal individual. El Bueno, tema... pero ustedes al final son la coartada que le permite decir a la mayoría corrupta, sí, sí, aquí hay oposición, mírennos cómo presentan sus vacancias inútiles y sus mociones que nadie escucha y sus propuestas que nadie acata. Pero claro, son la coartada, ¿verdad? No, el escenario político no es tanto así. En cualquier momento varía porque es bastante sensible el tema político. El día de hoy podemos estar hablando y mañana cambia todas las cosas en el país. Perdóneme, no ha Entonces, variado nada en estos últimos meses, ha ido para peor y para peor y para peor, increciendo. Es una suerte de acumulación de mugre. Mire lo que acaban de hacer esta semana, pero la semana antepasada fue peor.
O sea, no paran, no paran. Quieren copar el Estado, quieren dominar todo y están lográndolo. Pero el tema es, la única opción aquí es en el terreno político luchar contra ello. Porque si hay otra opción, que alguien lo diga, pero yo pienso que es el terreno democrático, el terreno político, donde la ciudadanía tiene que informarse y tiene que tomar una decisión. Porque también hay que asumir, o sea, si hay 49.9% de peruanos que querían que Keiko Fujimori sea su presidenta, entonces tenemos un país aún todavía no muy claro ni maduro en las percepciones que tiene. Y no solo ello, sino venimos arrastrando todavía los problemas que existían entre Huáscar y Atahualpa, que hasta ahora parece que no se han resuelto. Porque siempre, mientras que entre nosotros nos enfrentamos, y los peruanos siempre hemos venido perdiendo y ajenos han sacado ventaja. Y mira, en 200 años, por ejemplo, en más de 200 años de la vida republicana, ¿cuál es el legado que tenemos? O sea, ese es el problema que hay que resolver. Y eso no solo estamos viviendo ahorita, hemos vivido cuando Tupac Amaru han descuartizado en plaza de armas en Cusco. Obviamente teníamos otros ciudadanos ilustres apoyando a los españoles. Entonces, esa es la realidad. Y eso aún todavía culturalmente, estimado César, no hemos resuelto. Que hay que trabajar bastante. A Tupac Amaru lo combatió un hermano, ¿no? Mateo Pumacahua, ¿no es cierto? Mateo Pumacahua, que tiene su monumento al día de hoy en la plaza de la provincia de Canchis. Así que entre hermanos se traicionaron. Hay Judas, pero aquí en abundancia para escoger. Lamentablemente. La señora Boluarte es Judas. Bueno, la versión mira, femenina, quiero decir. El único recuerdo principal que tengo de la señora Boluarte es el día que el presidente Pedro Castillo me llamó para juramentar como premier. Lo vi bastante incómoda. Y lo segundo es cuando se lanzó en Sacsayhuamán la segunda reforma agraria en el estrado, cuando yo dije que no había presupuesto y que no había una ley de reforma y que se requería tomar con mucho más seriedad el planteamiento, me dijo que por qué no me largaba. Dos hechos que para mí quedaron marcados y en realidad yo no he tenido mayor acercamiento con ella, ¿no? Nunca... ¿Usted era primer ministro cuando le dijo eso? Sí. Es que ella era, aparte de ser ministra, era vicepresidenta y se atribuía mayor poder en el Estado, ¿no? ¿Y cómo le toleró una frase así? ¿Cómo no la echó pero siempre del gabinete? No, siempre... Porque siempre usted también se chupa a veces, ¿verdad? No, siempre es por razones así, de prudencia, digamos, de prudencia. No. Recuerda usted que unos días antes a mí me había denunciado la señora Patricia Chirinos. Y si yo decía una palabra en el estrado, yo pienso que hubiera recibido una denuncia más de la vicepresidenta entonces y ministra de Estado, y creo que mi salida estaba listo. Así que uno tiene que ser bastante prudente en esos casos, y yo he mantenido la prudencia y simplemente he sonreído a las palabras, ¿no? Porque eso es importante. Muchas gracias, don Guido Bellido, por haber estado aquí. No, muchas gracias, estimado César. Y por haber sido tan paciente. No, siempre dispuesto a poder responder cualquier pregunta. Saludos. Se nota. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Los huayquis en la sombra operan desde el inicio del gobierno de Boluarte, dice la Fiscalía. Es una nota del Diario del Comercio del colega Sebastián Ortiz. Es todo un análisis que hace la Fiscalía sobre la genealogía de estos huayquis en la sombra, ¿no? Efectivamente, sube Boluarte, sube Nicanor y sube la idea esta loca de hacemos un partido para continuar. Nos fortalecemos en el gobierno, intimidamos a todos los prefectos, los obligamos a llenar planillones
y ya está, el partido Ciudadanos por el Perú. O sea, esta señora tenía la idea de que el hermano inescrupuloso que padecemos, ella no lo padece, por supuesto, ella lo usufructúa y lo utiliza, el hermano iba a ser así, decisivo en la creación de un poder personal. Las reuniones que prueban la injerencia de Boluarte en el EFICOP, esta es una nota también del Comercio de Graciela Villasís. Efectivamente, Mateo Castañeda, el abogado que tiene cara de santurrón y hablar de obispo, ¿no? Es muy suavecito, muy bien. Mateo Castañeda, detenido defensor de la presidenta, se reunió con policías que apoyan al EFICOP con el fin de que se archivara la investigación contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria. En una cita, el abogado además pidió que se buscara información que perjudicara al fiscal de la Nación, al actual, al interino, el que reemplazó a alias Bani. O sea, es increíble, ¿no? Una pandilla está en Palacio, una pandilla familiar, fraternal. Abogado Mateo Castañeda era mensajero de Dina Boluarte. Promesas al equipo especial eran en favor del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Los agentes de FICOP, Colchado y Lozano actuaron como policías encubiertos y grabaron todo. Y por eso don Mateo está tan preocupado y saliendo a decir que todo es una conspiración y una venganza de Colchado y de la gente de FICOP. La fiscalía dice que Nicanor Boluarte ejercía poder de facto otorgado por su hermano. Le está lloviendo de todo a esta estructura criminal, familiar, pandillera en Palacio de Gobierno. Mientras tanto, el Congreso vocea, pero con voz todavía muy bajita, la posibilidad de deshacerse de este monstruo. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer porque deshacerse del monstruo, me refiero a Dina Boluarte, monstruo moralmente hablando, es cerrar la casa, cerrar las joyerías, cerrar, en fin, los viajes, cerrar los privilegios y volver al estado en que estaban antes de llegar al Congreso. Encuesta de Ipsos, publicada por Perú 21. El 85% de los encuestados por Ipsos, ante la pregunta, ¿cree usted que este gobierno es débil o no es débil? O sea, podrían haber dicho, no, no es débil, es fuerte. El 85% dice que es débil. O sea, lo que dijo el pobre ministrito de Economía, ¿no? El señor Arista, que dijo, el gobierno es débil. Entonces, le jalaron la oreja, le dieron un coscorrón, ¿no? Y salió diciendo, no, no es débil. El débil era él. Débil mental. Bueno, 85%. ¿Y quién tiene más poder en la actualidad? Le preguntan a la gente en esta encuesta de Ipsos. ¿El Congreso o el Poder Ejecutivo? Claro, el Congreso. 67% opina que el Congreso. El Congreso, y yo añado, encantadísimo, mi predicado predilecto, ¿no? El Congreso de los delincuentes. El Congreso de los delincuentes. 67% de la gente opina que el Congreso tiene más poder y solo el 25% opina que el Ejecutivo gobierna. Y en cuanto a la evaluación presidencial, la señora empieza ya a aterrizar en las últimas escalas de la impopularidad. La señora Boluarte tiene ahora 7%. Pasó de 8 el mes pasado y ahora está en 7. 7 de aprobación. 7% de aprobación. Por eso es que digo que es un gobierno socialmente ilegítimo. Pero ahí está, pegado como una costra en el enfermo organismo del Perú. ¿Cómo será la cosa para que Expreso, que es un diario
generalmente muy comprensivo con Dina Boluarte y muy interesado en que el statu quo se mantenga, no vaya a ser que vengan las izquierdas o los rosados. Expreso, que es un diario protector de Dina Boluarte, publique, ¿cómo será? Para que Expreso publique una encuesta. Dina llega a su nivel más bajo, solo el 5% de la prueba. O sea, peor que en la encuesta de Ipsos. En la encuesta de Expreso, el 5% la prueba. Y el 87% cree que la señora Boluarte debería renunciar a la presidencia de la República, porque aquí se han hecho la pregunta concreta. ¿Cree usted que debe renunciar? 87% dice que sí, que debería renunciar. Pero ahí está ella, aferrada al cargo que ella cree que, en fin, la protege de modo absoluto. No es así. No, ya le allanaron la casa, ya capturaron al hermano, ya está capturado el abogado. Desde luego que todo esto puede revertirse en cualquier momento si tenemos un poder judicial como el que tenemos y un tribunal constitucional como el que tenemos. No hay que cantar victoria, no, para nada. Pero de todas maneras son, digamos, presagios de lo que va a ocurrir después. El APRA ha celebrado 100 años, 1924-2024, de la fundación simbólica del aprismo en el año 24 del siglo pasado en México. En realidad fue la entrega de una bandera, ¿no? Fue una idea que tenía Haya y se convirtió en una suerte de acto simbólico. La fundación del APRA es mucho después, 6 años después, 1930. Pero en fin, son 100 años. Y resulta que no llenaron la Plaza de Hacho, que tiene un aforo de 10.000 personas, 10.500 personas. No la pudieron llenar del todo, pero algo es algo. El asunto es que ahí ha aparecido casi como lideresa virtual, como potencial sucesora, Carla García, ¿no? Que ha dicho, donde levantan una piedra, hay un aprista, y mi trabajo es levantar piedras. Madre mía, qué optimista, ¿no? Donde levantan una losa también, hay un aprista. Pero Carla García pretende ser la Keiko Fujimori de la avenida Alfonso Ugarte, la sucesora, la heredera. Tiene todo el derecho, tiene, en fin, todas las expectativas del caso y vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. El señor Cabero. Me refiero al señor Alejandro Cabero, el de Avanza País para atrás. Avanza para atrás. Dice, hay gente que quiere desestabilizar al país. ¿Y cómo es esto? Que capturan, que denuncian a la presidenta. Yo creo que alguien está armando algo para presionar a una situación de inestabilidad en el país. Nos está haciendo un daño tremendo como país y nosotros no somos conscientes de que no se puede jugar así con la justicia, con las medidas fiscales, policiales. Increíble, ¿no? Está interesadísimo en que la señora Boluarte quede al margen de toda investigación, ahí con las pulseras tintineándole, los aretes sonándole como campanitas, feliz de la vida, estiradísima, y con el hermano intimidando prefectos y pasando planillones por lo bajo y tratando de sobornar a jefes policiales para que no investiguen y para ver si friegan al fiscal de la nación, al señor doctor Villena, que les resulta por ahora incómodo. No se sabe después, pero por ahora es incómodo. El sobón de la semana, Alejandro Cabero. Y se aprobó la ley, ¿sí? Se aprobó la ley famosa, la ley que deja impunes a los partidos políticos que, en fin, incurran en lo que incurrió el fujimorismo, Fuerza Popular, cuando organizó, recuerdan ustedes, aquello de los cócteles. Plata como cancha, banqueros como cancha, empresarios como cancha, dando dinero negro, negrísimo, color brea, ¿no? Dinero sucio,
notoriamente sucia. No, el partido, en todo caso, ahí quien recibió el maletín, ese será. El partido no se mancha. La pelota no se mancha, como decía Maradona, ¿no? Después de un jalón de cocaína. La pelota no se mancha. Muy bien, el partido no se mancha. Sí, pues. Y el que ha promovido todo esto es Valdemar Cerrón, el hermano de Vladimir. Valdemar Cerrón, junto con Marta Moyano, de Fuerza Popular. Los dos grandes partidos interesados en que no haya código penal aplicable para los partidos por ser instituciones. Y en el caso de delito, será el individuo. Y si es la organización entera, como en el caso de Fuerza Popular y el caso Cautel, entera la organización, la Secretaría General, el Secretario de Economía, en fin, todo. No. Se particulariza la responsabilidad. Eso dice la ley. Los partidos son inimputables a partir de ahora. ¿Creen que es eterno? No va a ser eterno. El abogado Omar Cairo, que es experto en constitución, ha escrito un artículo interesante en La República, muy interesante. Se llama La caída de las instituciones y, en fin, es un retrato de la situación actual, ¿no? Él dice que la Junta Nacional de Justicia ha actuado muy mal obedeciendo la infamia, el fallo infame del Tribunal Constitucional Fujimorista. Él dice que el Tribunal Constitucional Fujimorista lanzó esta sentencia infame como para probar, como balón de ensayo, y que la Junta Nacional de Justicia podía perfectamente, pero perfectamente, en términos legales, constitucionales, no acatar. Y sin embargo, su presidente se apresuró a acatar y a sacar entonces a Aldo Vázquez y a Inés Tello, con lo cual ha convertido a la Junta en una parodia, porque son 5, con un topo, y entonces la Junta no puede hacer nada, está paralizada, está neutralizada, está muerta la Junta Nacional de Justicia. Pero Cairo dice que no está muerta, se suicidó. Y el artículo de Cairo termina con esta frase, con esta larga oración. Ya no se puede negar que la democracia en el Perú se está desmoronando. En estas circunstancias resultan inútiles las múltiples invocaciones o exhortaciones al gobierno y al Congreso para que retornen a la senda del equilibrio de poderes y del respeto a los derechos. Si queremos encontrar otras herramientas válidas para rescatarla, no debemos olvidar que según el artículo 46 de la Constitución, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la norma constitucional y de las leyes. La apelación a la desobediencia autorizada por la Constitución. Va a llegar un momento en que efectivamente, quizás, los peruanos reunidos en conciencia, asqueados al extremo, tengamos que considerar que el gobierno ya no tiene ningún derecho coercitivo sobre nosotros. El empresario Gustavo Bullón ha admitido ante la Fiscalía que pagó comisiones para obtener los 4 millones de soles que obtuvo para dotar de elementos de computación al Ministerio Público con la señora Patricia Benavides. Tuvo que dar comisiones, una de 70.000 y una de 30.000, pero lo ha confirmado ya plenamente, con nombres y todo, lo cual es una raya más a la tigresa
alias Bane. Bueno, y se confirmó lo que todos sabían, ¿no? La pobreza ha crecido enormemente. El problema es que los expertos dicen que al ritmo de crecimiento anual que tenemos, si creciéramos igual que ahora o parecido, sin dar saltos, vamos a demorarnos 20 años en tener los niveles de pobreza pre-COVID, o sea, los del año 2019, 20 años. Hay 600.000 nuevos pobres gracias al gobierno de Boluarte. O sea, enteramente Boluarte. 2023, que puro Boluarte. Ya sin mestizaje con algún presidente o con algo de Castillo. 29% de pobreza, o sea, 9.800.000 peruanos están en pobreza. Y 10.600.000 peruanos están bordeando la pobreza, se llaman vulnerables. Cualquier cosa que les pase, cualquier sismo doméstico, perder el trabajo, disminución de horas, los puede convertir en pobres. Sí, y lo terrible es cuando uno se entera de la pobreza por departamento, ¿no? Madre mía, porque claro, Lima, digamos que Lima metropolitana tiene 28% de pobreza. Ese es, el promedio es 29%. Pero Cajamarca tiene 44%. Loreto tiene 43%. Pasco tiene 41%. Puno tiene 41%. Huancavelica tiene 39%. O sea, qué país tan difícil, tan desintegrado, tan desigual. Y sin embargo, el patrón es que la pobreza aumenta. La pobreza aumenta, la pobreza aumenta, el modelo no es suficiente, el modelo no sirve, hay un atasco en el modelo de no se toca nada, los derechos laborales no existen, los sindicatos son perturbación roja, en fin, el rojerío quiere indignar a la gente cuando estamos muy bien. Todas estas mentiras se traducen en esto, al final somos más pobres que antes. Y claro, en una economía en donde la pobreza aumenta, lo que se detiene es el crecimiento. Menos consumo, menos producción, menos trabajo. Y eso es algo que la derecha bruta, más bruta que nunca, siempre achorada, porque siempre fue achorada, pero digamos en el siglo pasado era achoradísima, con sus parlos y sus butifarras y sus anchecerros, pero era inteligente y era muchísimo más culta que la de ahora. Ahora es bruta, pero bruta pura. Como ese señor que ha salido a decir en la agroexportación no debería haber sueldo mínimo, sino el sueldo que dicta el mercado, o sea, para abajo. Y en Hildebrand en sus 13 ha salido una buena nota sobre el señor ministro de Agricultura, que está, digamos, así, deseando una nueva ley para la agroexportación, ¿no? Tramando la nueva ley que restituya justamente los privilegios de los agroexportadores dados por el señor Klimper cuando era ministro del señor Fujimori, que se los dio a sí mismo porque él era agroexportador, y tiene a su esposa, su dulce esposa, su amable esposa, su digna esposa, de gerenta de una de las más importantes agroexportadoras del mercado, la mayor exportadora de mangos en el Perú. Sí, pues. La minera Poderosa ya tiene conteo de torres derribadas. 15 torres derribadas, 17 muertos en 2 años de acoso de la minería ilegal. Y en esta nota de Avi Ardiles, periodista del Comercio, se dice lo siguiente. En julio del 2023, la minera informó que el distrito de Patás estaba invadido
por delincuentes peruanos y extranjeros que buscaban controlar las operaciones mineras de la localidad. Estos se dedicarían a extorsionar y ser el brazo armado de los mineros ilegales que acechan en la zona de la concesión. Por eso, quienes defienden la minería informal deberían tener mucho cuidado con su aperturismo, porque es muy bonito desde Lima decir los mineros tienen derecho. Sí, pero si eres la minera poderosa y te vuelan 15 torres y matan a 17 en 2 años, a ver si te comes el cuento de que la minería informal es santa y debería tener todos los respaldos. No, no es así. Mucho cuidado, mucho cuidado. Yo no creo en la minería ilegal. No creo que hay que desterrarla. Creo que son delincuentes y ahora asesinos, abiertamente. Bueno. La señora Boluarte ha firmado una resolución que autoriza que al abogado Edinson Guamán, que no lo conocía, mucho gusto, señor Guamán, provecho, al abogado Edinson Guamán se le pague 290.000 soles, 290.000 soles para defender a Ollanta Humala en el caso Centro de Convenciones de Lima, donde se sospecha que ha habido trasiego de dinero. O sea, Roberto, 290.000 soles cobra el abogado y se lo paga el Estado, se lo pagan los contribuyentes. Esta ley tiene que ser reformada, ¿no? Madre mía. Yo me he quedado conmovido con este artículo de Marisa Zapata Vázquez, que es editora de contenidos impresos del diario El Comercio. ¿Por qué son importantes las buenas noticias? Y es un artículo, digamos, en fin, bondadoso. ¿Qué quieren que diga? Generoso, de buena fe, en donde la señora Marisa Zapata Vázquez, a quien no tengo el gusto de conocer, pero me gustaría conocer, establece que el periodismo debe dejar de dar malas noticias porque no hacemos sino deprimir a la gente. Y que hay digamos, un amplio horizonte de buenas nuevas, de cosas dignas de alabanza y de regocijo y de contento. Y, hombre, y el periodismo tendría también que dedicarse a ello. Casi lo dice en exclusiva. Las buenas noticias apelan a la psicología positiva estudiada por Martin Seligman. Historias periodísticas que entusiasmen a las audiencias, sentimientos de bienestar, de honestidad, de esperanza y optimismo que generen empatía. Se establece, por lo tanto, otro tipo de vínculo con los lectores. Recordemos la frase vigente hasta ahora de uno de los grandes estudiosos de la comunicación, Walter Lippmann: los medios de comunicación son ventanas al inmenso mundo que queda más allá de nuestra experiencia directa. Todos los periodistas podemos construir buenas noticias. No hay límites, solo se trata de un cambio de actitud. Caray. Una buena noticia sería que el Comercio dejara de hacer editoriales tan burros. No me refiero a esta columna, sino a los que suele hacer el Comercio. O una buena noticia sería que el Comercio dejara de auspiciar la tauromaquia. Pero, en fin, es un punto de vista. Es un punto de vista que ojalá que no prospere demasiado, porque vamos a tener el periodismo alegre de los años 90, en donde efectivamente la prensa chicha que se pagaba en el SIN, en el Servicio de Inteligencia Nacional, y que capitaneaba Augusto Bresani, nos hablaba efectivamente solo de cosas maravillosas, maravillosas. Crecíamos de modo interminable, las carreteras se multiplicaban, hasta las vírgenes lloraban cuando era necesario. Lloraban a moco tendido las vírgenes. Bueno,
El vocero del despacho presidencial, Freddy Hinojosa, que según nos dicen es apristoide, pero en fin, debe ser su defecto menor para haber aceptado este cargo, sostiene que el asunto de los 12 días de desaparición de la señora Boluarte, cuando se estaba haciendo estos tratamientos quirúrgicos faciales, en párpados, en boca, en nariz, etcétera, etcétera, todo eso es un acto de la esfera privada. No, pues no es así, Freddy Hinojosa, no es así. 12 días de ausencia en la presidencia, en un gobierno además atípico, en donde no hay sucesor inmediato, tendría que ser el presidente del Congreso, no es un acto privado. Desde el punto de vista constitucional es un acto absolutamente público y una responsabilidad extrema de la señora presidenta no haber notificado al Congreso que estaría ausente 12 días. Pero en fin, en esas estamos, ¿no? Perú 21 publica una interesante nota sobre los viajes de los congresistas, los viajes nacionales. Resulta que en el primer trimestre del año 2024, los congresistas han gastado 500.000 soles más en gastos, en vuelos nacionales. En el primer trimestre del año pasado, gastaron 1.700.000 soles. En el primer trimestre de este año, han gastado 2.200.000 soles para viajar a sus provincias. Vía aérea, por supuesto, todos vía aérea, todos son vuelos. ¿Y para qué? Bueno, ya saben para qué, para tomarse la foto. O para la chupandanga. Y en esta nota del comercio de Thalía Cadenas, están viajes internacionales de congresistas. 210.000 soles en viajes al exterior de 13 legisladores. Y cito, el señor Juan Carlos Lizarzaburu, ultra sinvergüenza, se ha gastado 33.999 mangos, o sea, casi 34.000, con 71 centavos, para viajar a España, Chile y Argentina. ¿Qué hizo ahí? No sé, ni me interesa. Pero puedo asegurar que nada. Roselia Murús, Emiratos Árabes y Estados Unidos. ¿Cuánto costó? 28.899 soles. Rosángela Barbarán, divina, se fue a Suiza. ¿A qué? No se sabe. No se sabe. 25.533. Wilson Soto también se fue a Suiza. 24.872 soles con 54 céntimos. Es un congreso que acaba de adicionar, sumar 200 millones al presupuesto. Ahora son 1.200 millones de soles de presupuesto para el Congreso. El Congreso de los delincuentes. Bueno, Fujimori ha pedido al Congreso una pensión de más de 15.000 soles, 15.000 y pico, pero también ha pedido gastos de gasolina y, en fin, y también ha pedido la contratación de un secretario, ¿no? De un secretario, bajo la modalidad de CAS, el nombre Óscar Demetrio Paredes Estrada, para que labore como asistente del expresidente. De igual manera, ha pedido que se le brinden vales de combustible como parte de sus beneficios en calidad. Y también ha dicho, bueno, y ahora tengo un nuevo tumor. Tengo un nuevo tumor, el cáncer ha renacido. Entonces, lo cuento así, para no ensañarme, ¿no?, con alguien tan patético y desvergonzado como este individuo. Bien, y
Por si acaso, si les interesa, tengo que decirles que antes de venir aquí, abrí mi computadora y me conecté con algunas fuentes internacionales y todas coinciden en que Israel sigue bombardeando la Franja de Gaza, Rafah y además un campo de refugiados, uno de los más importantes de los 8 campos de refugiados. Los muertos ya superaron los 35.000, 15.000 de ellos niños. La administración Biden ha parado un envío de suministro bélicos. Desde luego, pura finta. El apoyo sigue siendo incondicional e Israel sigue perpetrando un genocidio a vista y paciencia del mundo. Pero a mí lo que más me lastima es a vista y paciencia de la Unión Europea. No solo a vista y paciencia de la Unión Europea, con el regocijo de la Unión Europea. Qué pena me da Francia. Dicen que los hombres no son decisivos, no son importantes. Claro que lo son. A veces sí lo son. A veces la historia es precisamente un individuo cambiando de cauce. Se murió Charles de Gaulle, ¿sí? Y cuando se murió Charles de Gaulle, Francia empezó a aprender a ser la puta de los Estados Unidos y ahora es una gran puta de los Estados Unidos. Sí, pues, no sucedió con de Gaulle. Sucede con el ínfimo Macron hoy día. Vicios públicos, poder y corrupción. El compilador fue Óscar Ugarteche, un libro del Fondo de Cultura Económica. Libro de lo más interesante. Libro maravilloso sobre los años de la corrupción institucional con Fujimori. Y me limito a este episodio, que es Patricio Ríquez Rey de Castro, un hombre que yo conocí bastante porque trabajamos juntos en Caretas. Él es bastante mayor que yo, pero nos teníamos mucho cariño, mucho respeto. Yo le tenía una gran admiración, primero porque escribía muy bien y segundo porque era un señor, aparte de culto y amable, en fin, erudito en algunas cosas. Nunca me olvidaré que un día yo me iba a España y me dijo, si me puedes traer la última traducción que ha salido de Anna Akhmatova, la poeta rusa, ¿no? Anna Akhmatova, gran poeta rusa. De esos gustos era Patricio. Pero el fujimorismo logró contaminar a mucha gente, entre ellos Patricio. Y entonces aquí está el momento en que Patricio habla con Montesinos en el CIN, va a verlo y le dice lo siguiente: doctor, le interrumpe el columnista, yo no le quiero quitar su tiempo, yo sé que es un tipo muy ocupado. No, retruca Montesinos, yo para usted tengo tiempo ilimitado, don Patricio. Usted me va a disculpar que le traiga un problema tan pequeño, insiste el columnista y le explica el problema pequeño. Se trata de una deuda de $30,000 que el Ministerio del Interior le tiene a su yerno por un trabajo que éste había hecho un año antes y que el ministerio en cuestión no había honrado con rapidez. ¿No han pagado hasta ahora?, pregunta Montesinos. Hasta ahora, responde Ríquez. Montesinos cambia el tono de su trato al columnista y del estudiado y respetuoso usted pasa al familiar compadreo del tú. ¿Has traído tus papeles?, le pregunta. Sí, 2 facturas, responde el periodista. A ver, préstame, hermano, le dice Montesinos, llevando la conversación al terreno de la familiaridad cómplice. Luego de revisar los documentos, vuelve a preguntar la cantidad adeudada y le dice al periodista, te lo soluciono ahorita. ¡Ramos!, le grita Montesinos a un subordinado. Llámate ahorita al general de Anderas, que era el ministro del Interior. Y efectivamente
le soluciona el asunto. Patricio Ríguez, arequipeño, ilustre, de alcurnia, llega a pedirle eso a Montesinos. Eso era el Perú de Fujimori. Eso fue el Perú de Fujimori. Siempre un extraño, que es un libro autobiográfico de Francisco Igartua, que fue un periodista importante, periodista peruano de origen vasco, vasco-peruano, dicen algunos, no, peruanísimo, pero de raíces irrenunciablemente vascas. Fundador de Caretas, fundador periodístico de Caretas, porque la fundadora empresarial es Doris Gibson, pero el fundador periodístico y su primer director fue Francisco Igartua. Igartua escribe esto. Alan García es elegido presidente, es presidente electo, todavía no asumido, y entonces Isaac Galsky, que es un pesquero millonario, concerta un desayuno para que Igartua conozca a Alan García, porque Igartua no ha conocido a Alan García. Entonces están desayunando hasta que García, en el desayuno, en la casa de Isaac Galsky, le dice a Igartua: ustedes los periodistas están acostumbrados a calumniar y que no les pase nada. Ahora las cosas van a cambiar. Tú, por ejemplo, has dicho e insistido en Oiga que Corea del Norte me dio $2 millones en una caja de zapatos. Eso es una calumnia. Por lo pronto, ahí no entran $2 millones. ¿Sabes lo que venía en esa caja? Igartua pregunta: ¿solo 100.000? Alan García se puso más colérico. Había una paloma de cerámica y se ve en las fotos que tomaron dentro de la embajada. Bueno, sería paloma, pero los rumores hablaban de dólares y nosotros recogimos esos rumores de fuente muy confiable que nos merece fe. Y aquí, alzando la voz, Alan García replicó con una frase que dejó frío a Francisco y desconcertó a Galsky y a Pastor. Que dejó frío a Francisco porque Igartua habla de sí mismo en tercera persona, ¿no? Que dejó frío a Francisco. En vez de decir que me dejó frío, dice que dejó frío a Francisco. Una guachafería, pero no importa. Paco, lo siento, pero fue una guachafería. Entonces, alzando la voz, Alan García replicó con una frase que dejó frío a Francisco y desconcertó a Galsky y a Pastor. Pastor era un tercer invitado. ¿Tú crees que con $2 millones yo me iba a quedar aquí? Era una confesión que lo desnudó. En aquellos momentos era presidente electo y se pronunciaba como el estudiante bohemio que había sido en Europa y nunca dejaría de serlo en sus entretelas íntimas. Francisco nada le contestó. Se quedó mudo unos minutos, anonadado por lo que acababa de escuchar. Sí, pues él explica que después de eso nunca pudo ver a García con confianza. Bueno, allá él. Este es un libro que no sé por qué ojé y hasta leí. Es que está muy bien escrito, es muy ameno, es muy divertido. Es escrito por Héctor López Martínez, que es un gran tipo, historiador, periodista, viejo amigo. Héctor López Martínez se llama Plaza de Hacho, historia y tradición. Y aquí me entero que la asquerosa Plaza de Hacho, en donde torturan toros, Héctor, lo siento, eres mi adversario en este terreno. La asquerosa Plaza de Hacho se inauguró en 1766 y que la construyó don Agustín Hipólito de Landaburu. Agustín Hipólito de Landaburu, hacendado en la villa de Cañete. Maldiciones para él. Maldiciones para él. Pero en fin, erudición pura la de Héctor López Martínez, porque da cuenta hasta de quiénes torearon. ¿Quiénes torearon, Dios mío, en 1780, 1814? Bolívar fue taurófilo. San Martín no. Cada vez estimo más a San Martín. Este es un libro que mi generación leyó con gran devoción.
y que ojalá los jóvenes de la generación cristal pudieran, aunque sea abrir. Se llama El hombre rebelde. Y empieza así. Este es un canto generacional. ¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Miren ustedes, un hombre que dice no. ¿Cuál es el contenido de ese no? Significa, por ejemplo, las cosas han durado ya demasiado. Hasta ahora, sí. En adelante, no. Vais demasiado lejos. Y también hay un límite que no pasaréis. En suma, ese no afirma la existencia de una frontera. Vuelve a encontrarse la misma idea del límite en ese sentimiento del rebelde, de que el otro exagera, de que extiende su derecho más allá de una frontera a partir de la cual otro derecho le hace frente y lo limita. Sí, pues, el hombre rebelde, aprender a decir no, el placer del no. Y en este libro, que por razones obvias he releído estos días, Israel Ultrasecreto, que es una investigación de dos periodistas, Jacques Deroguy y Jessie Carmel. En este libro, entre otras cosas, aparte de el secreto nuclear de Israel, contado minuciosamente, las instalaciones en Dimona, las probablemente 200 bombas de plutonio que tiene Israel, que tuvo Israel, que construyó Israel gracias a la asesoría francesa. Aparte de todo eso y de muchas cosas más, aquí está pues reconstruido el espantoso episodio del 16 de septiembre de 1982, cuando Ariel Sharon, ministro de Defensa, que había invadido el sur del Líbano, le dijo a los de la falange cristiana maronita: entren. ¿Entren dónde? A los campamentos palestinos. La falange era una organización fascista enemiga de los palestinos que quería exterminarlos. Y Ariel Sharon, ministro de Defensa de Israel, invadió el sur, lo dominó y abrió los campos de Sabra y de Chatila y dejó entrar a los cristianos maronitas de la falange, encabezados por Eli Jubeika, jefe de operaciones. 3.000 muertos. Así dice exactamente el libro. Los nombres de esos campos, se refiere a Sabra y Chatila, figuran hoy en día en la lista de las grandes matanzas de la historia. El mundo civilizado se sentirá trastornado ante las imágenes de esos cadáveres de niños y de ancianos entremezclados, de esos cuerpos atrozmente mutilados, de esas mujeres embarazadas con las entrañas abiertas. Ni siquiera los caballos, los gatos y los perros consiguieron salvarse de dicha carnicería. 3.000 muertos. Ni siquiera el 10% de los muertos de hoy. Ni siquiera el 10% de los muertos de hoy. Y sin embargo hubo reacciones mundiales. Hubo indignación mundial. Y hubo indignación en Israel. Ahora hay 35.000. Este es un libro de reciente data de Ponciano del Pino y Renzo Aroni Zulca, que son los editores. Una revolución precaria, Sendero Luminoso y la guerra en el Perú. Es del Instituto de Estudios Peruanos. Es un libro interesante porque cuenta cosas interesantes, cosas novedosas, y siempre es bueno informarse. Y por eso los libros son tan imprescindibles. Malditas sean las pantallas y los pulgares, malditas sean. Estoy maldiciendo mucho esta noche, ¿no? Ok, perdón. El 27 de enero de 1983, esto prueba cómo las rondas campesinas, la resistencia armada campesina fue la primera enemiga del Sendero.
fue el primer tropezón con el que se encontró Sendero. El 27 de enero de 1983, el centro poblado de Huambo, con alrededor de 700 habitantes, ubicado en el distrito de Alcamenca, provincia de Víctor Fajardo, al centro sur de Ayacucho, fue escenario del linchamiento de 9 senderistas, miembros del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Los campesinos los recibieron, les dieron de comer, los aturdieron un poquito y los mataron. Los mataron porque sabían a qué venían. Ya había habido juicios populares con asesinatos de autoridades en comunidades próximas. Y esto fue enero de 1983. El incidente ocurrió al día siguiente de otro linchamiento que concitó la atención de la prensa nacional e internacional, la matanza de 8 periodistas en la comunidad de Uchuracay, provincia de Huanta, al norte de Ayacucho. Mientras este último suceso luctuoso ocupó la atención mediática, el linchamiento en Huambo no fue ni siquiera mencionado. Pero claro, se entiende entonces, ¿no? Se entiende que esta gente confundió perversamente a los periodistas con senderistas. Y el aliento era efectivamente que las fuerzas rurales se armaran y defendieran sus propiedades, sus autoridades, su gobernanza. Y este es un libro, bueno, la vez pasada comenté un libro de José Alejandro Godoy y ahora comento otro. Peligro, orden de disparar, democracia y violencia en el Perú, 1980-1986. Y acá hay un episodio terrible porque describe un poco lo que pasó en el gobierno del señor Fernando Belaúnde 1980-1985. Lejos de las cámaras, Ulloa, el primer ministro de Hacienda, Manuel Ulloa, vivía una serie de dramas personales en aquellos años. Según la hijastra de Ulloa, Isabel Sartorius, desde el momento en que Ulloa pierde a uno de sus hijos, Fernando Ulloa, en un accidente de tránsito, desde ese momento el carácter del político se empezaría a agriar. Sartorius también fue quien habló por primera vez de manera abierta de lo que entonces era un secreto a voces en torno a la vida privada del ministro. Se refiere a Ulloa, su adicción a la cocaína. Sí, yo vivía en Madrid cuando Ulloa, con Maki Miró Quesada, que en ese momento era su pareja, llegó a un hospital de emergencia en Madrid, a un hospital muy afamado, y se murió. Tenía los pulmones rotos. La cocaína lo mató. Pero él era el primer ministro del gobierno de Belaúnde. El primer ministro del gobierno de Belaúnde. Belaúnde no sabía de esto. No es que una adicción descalifique a una persona, pero en su caso era evidente que lo afectaba de un modo tan profundo que, hombre, lo hacía funcionalmente irresponsable muchas veces. Sus tardanzas, sus ausencias, sus omisiones eran producto de esta bohemia narcotizada en la que vivía. Y era el primer ministro del señor Belaúnde. Bueno, así somos los peruanos. Y aquí está el acta de sujeción que hacía firmar en este mismo libro, de Godoy. En este mismo libro está el acta de sujeción que hacía firmar a Abimael Guzmán a quien se afiliara a su partido. Y dice así: queridos camaradas, expreso mi saludo y sujeción plena e incondicional al más grande marxista, leninista, maoísta viviente sobre la tierra, nuestro querido y respetado presidente Gonzalo, jefe y guía de la Revolución Peruana y de la Revolución Proletaria Mundial, maestro de comunistas y centro de unificación partidaria. Expreso mi saludo y sujeción plena e incondicional a la ideología científica del proletariado, el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, principalmente pensamiento Gonzalo,
concepción todopoderosa e inmarcesible que alumbra nuestro camino y nos arma la mente. Loco de atar, ¿no? Claro, si piensas eso, pones un coche en Tarata. El pack viene completo. Esa locura conduce al asesinato. Y para terminar, Nicanor Parra, el hermano de Violeta, gran poeta chileno, autorretrato. Es lo más duro que alguien ha escrito de sí mismo, pero tenía que ser Nicanor Parra. Considerad, muchachos, este gabán de fraile mendicante. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué les dice mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué les sugieren estos zapatos de cura que envejecieron sin arte ni parte? En materia de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo a veces veo formas extrañas en el aire, oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver, estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Divino, ¿no? Hasta el lunes, gracias.